Bueno, mi nombre es Juan Andrés Balión y junto con mi compañero Elkin Cascavita vamos a hacer la entrega del proyecto final del segundo corte de la materia de electrónica de potencia. Para este proyecto lo que toca hacer es los mismos ejercicios propuestos en el parcial, es decir, un circuito, un convertidor buck y un convertidor boost. Entonces para ello pues vamos a mostrarles el siguiente circuito. Yo les explicaré el circuito buck o el que se conoce también como reductor y el quien les va a explicar el boost. Entonces, para empezar, tenemos el siguiente script de MATLAB, donde vamos a simular el circuito. Entonces vamos a hacerlo de dos maneras, porque pues el proyecto consiste en comparar cómo se comporta el circuito normal y cómo se comporta el circuito con control. Entonces, para hacer el circuito sin control, y pues en control también, con control también, pero esto es igual en ambos circuitos, que son los cálculos básicos del circuito. Que entonces tenemos en primer lugar la frecuencia, que escogimos una frecuencia de 20 kHz como la frecuencia de conmutación. Luego tenemos un voltaje de entrada de 16 voltios y un voltaje de salida de 12 voltios. Estos fueron calculados con los parámetros que en el parcial se decían, que era una suma con el último valor del código y esto, entonces nos dio estos valores. R es la resistencia de carga, que es de 10 ohmios, y el rizado es del 1%. Listo, entonces en primer lugar tenemos que calcular el duty cycle, que para el circuito buck es Vout sobre Vin. Entonces al realizar este cálculo obtenemos que el duty cycle es del 0,75, o sea, lo mismo que el 75%. En segundo lugar, calculamos la inductancia mínima, que es 1 menos D por la resistencia sobre 2F. Este valor nos da 62,5 microhenries. Pero entonces este valor de inductancia es el mínimo, pero es el que, o sea, se recomienda utilizar un valor que sea al menos 1,25 veces mayor para garantizar que la corriente en la bobina sea permanente. Entonces multiplicamos el valor de la inductancia mínima por 1,25 y obtenemos que entonces la inductancia es de 78,12 microhenries. Listo, por último, calculamos la capacitancia, que es 1 menos D sobre 8 por L por el rizado sobre 100 por F al cuadrado. Entonces, al hacer esto, obtenemos que la capacitancia es de 10, 10 microfaradios. Es de 100, perdón, 100 microfaradios. 100 microfaradios. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Acá hemos hecho un esquema en Simulink donde se encuentra el circuito. Entonces, este es el circuito que hemos hecho. Entonces, como vemos, es la configuración típica de un convertidor buck, donde tenemos nuestra fuente de entrada. En serie viene el MOSFET, en el que el gate se le conecta pues el PWM. Luego tenemos el diodo, la inductancia, el condensador y la resistencia de carga. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este circuito? Entonces, todos los valores que tiene cada componente son traídos directamente desde MATLAB, o sea, los que ya calculamos previamente son los que van a ser introducidos en este circuito. Entonces aquí pues vamos a ejecutarlo eh, para mirar en primer lugar cómo nos da pues el voltaje de salida cuando tenemos los 10 ohmios. Entonces para ello ejecutamos el código hasta este punto. Y aquí podemos ver, bueno, hubo como un problema con la instalación de MATLAB porque todas las gráficas se pintan al revés, pero acá ya la podemos ver bien como dio la gráfica de verdad. Entonces tenemos tres gráficas como tal. Entonces la primera gráfica nos dice el voltaje de entrada, que son 16 voltios. La segunda es la corriente de salida, que llega casi a un amperio más o menos. Y por último tenemos el voltaje de salida, que entonces gráficamente vemos que es un poquito encima de 10, pero para conocer realmente el valor utilizamos una función que se llama min de MATLAB, que nos permite calcular el valor medio de toda la señal. Entonces eh, al hacer eso tenemos que como tal nuestro valor pues nuestro valor al que llega el circuito con esos parámetros
es de 11,9547 voltios. Entonces vemos pues que sí, es muy cercano a los 12 voltios, pero no llega exactamente al valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a simular este circuito, pero variando el valor de la resistencia entre 2 a 100 ohmios. Entonces vamos a hacer toda esa simulación. Vamos a variar todos esos valores. Voy a ejecutar todo el código. Entonces, aquí lo que se va a ir haciendo, va a ir variando simplemente el valor de la resistencia del circuito. Entonces, para ver cómo es el comportamiento. Esto es lo que sucede, pues vamos a ver cómo el circuito se comporta. Aquí lo tenemos, ante diferentes valores de resistencia. Entonces, como podemos ver, pues en primer lugar, no todas las señales llegan a los 12 voltios. Todas estas llegan a diferentes valores. Segundo, tenemos diferentes picos. Hay muchos picos de voltaje. Y tercero, vemos cómo el tiempo de estabilización cambia según la resistencia. Entonces aquí tenemos tiempos, la señal se estabiliza más o menos en 2.5 milisegundos. Y, pues esto es lo que podemos ver del circuito sin control. Para ver a detalle pues los valores que llega, hicimos una pequeña tabla donde vemos que digamos a 2 ohmios llega a 11,57 voltios, a 7 llega a 11,89 y así sucesivamente. Vemos que el único valor que se alcanza a acercar a los 12 voltios son más o menos desde 67 ohmios. Ahí ya el valor es muy cercano a los 12, pero pues vemos como los valores no son constantes. Entonces, vamos a ver qué pasa ahora cuando implementemos el circuito con control. Entonces, la diferencia del circuito con control es que el esquema cambia. Este es el esquema sin control y este es el esquema con control. Con el control, pues lo que hacemos es hacer una retroalimentación del voltaje de salida que obtenemos del circuito. Este lo llevamos a un sumador donde lo comparamos con el voltaje de salida que queremos. O sea, este es el esquema de control básico de un PID, donde tenemos la resta entre el set point y el valor actual, o sea, el valor medido. Esto va para un bloque de PID, que el PID ha sido calculado por sintonización. Entonces este bloque PID lo que nos va a ajustar es el ancho del PWM. Entonces pues al ajustar el ancho del PWM pues estamos cambiando el duty cycle. Entonces pues al cambiar el duty cycle es que podemos obtener el voltaje de la salida perfecto, porque si lo ajustamos ya muy detalladamente, que es lo que se encarga de hacer el control, pues el voltaje se va a aproximar lo más posible. Entonces para corroborar esto que he mencionado, bueno, acá podemos ver las constantes del PID, proporcional al valor 1000 e integral al valor de 500. Listo, entonces vamos a probar el circuito. Es este script. Entonces los cálculos son los mismos, la frecuencia de conmutación la misma, el voltaje entrada el mismo, el voltaje de salida lo mismo. Entonces pues los valores de la inductancia y de la capacitancia van a ser lo mismo. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Pues que ya no vamos a ejecutar el circuito que mostré primero, sino el último que acabo de mostrar. Pero todo sigue siendo exactamente igual. Entonces vamos a hacer aquí la simulación. Entonces vamos a poner acá 5 y vamos a correr el programa. Listo, vamos a correr el programa y vamos a ver las diferencias que hay con el otro. Entonces aquí vamos ejecutándolo. Entonces en primer lugar ya podemos obtener estas gráficas. Esta gráfica, estas primeras que estoy mostrando son las de la respuesta del circuito, pero solamente frente a la resistencia de 10 ohmios. Entonces voy a esperar que ahí ya acabó de ejecutarse. Entonces voy a poner preview, porque las gráficas pues están saliendo al revés. Listo, acá ya podemos ver la gráfica de verdad como es. Entonces ahí vemos cómo la señal, cuando lo comparamos con la otra, con la primera gráfica obtenida, vemos que el pico es un poco más suave y se estabiliza más rápido. Pero entonces vamos a ver a detalle esto con todas las gráficas obtenidas. Entonces todas las gráficas obtenidas acá las podemos ver. Voy a poner el preview.
Y acá podemos ver eh, cómo todas las gráficas, digamos que los valores más pequeños de resistencia tiene un menor overshoot y se estabiliza un poquito más rápido, pero a partir de esta gráfica roja, que es de 7 ohmios, ya todas tienen el mismo pico y la estabilización es prácticamente la misma. Todas llegan casi, todas se estabilizan casi al mismo tiempo. Hay una pequeña diferencia, pero es muy mínima. Pero vemos como ya la línea final es igual. Quiere decir que todos los valores de voltaje de salida son los mismos. Y lo podemos corroborar con esta tabla que vemos acá. Acá vemos como en 2, 7, 12, 17, todas las resistencias que estamos utilizando, todas nos llegan a 11,99 voltios, es decir, prácticamente 12 voltios. Entonces podemos ver cómo al aplicar un control en el convertidor Buck, efectivamente estamos garantizando que sin importar el valor de la resistencia de carga a la salida, siempre vamos a obtener el voltaje de salida esperado o pues el voltaje para el que fue diseñado, en este caso 12 voltios. Ahora vamos a ver cómo es el funcionamiento del convertidor boost. Bueno, mi nombre es Equim Mauricio Cascavita Ríos y en este momento voy a explicar el convertidor Boost. Entonces, les voy a presentar lo que hicimos, lo que se hizo en MATLAB y el circuito, cómo se implementó en Simulink. Entonces, los parámetros que les mostramos a continuación son variables que se instanciaron directamente desde el Simulink. Entonces, como les puedo mostrar a continuación, eh, acá encontramos la variable con nombre L y asimismo se llamó en el, en el script. Entonces, para mantener todo limpio y cerrar diferentes ventanas, vamos a limpiar la caja de comandos y las ventanas y todo lo que está abierto en el, en el script. Listo. Entonces, como se dice que es un convertidor elevador de C a DC, entonces de entrada tenemos 13 voltios, de salida tenemos 27 voltios con una resistencia de carga de 10 voltios. En este momento yo escogí un rizado de 0.8 porque me parece que, en mi opinión, un buen rizado de todos los complementos debe tener menor a 1%. Entonces, con una frecuencia de 25 kHz. Entonces, de la siguiente manera, como se entiende que el duty cycle se calcula de 1 menos Bin menos Bout sobre Bout. Y de esta manera, entonces, vamos a correr ahí y vamos a hallar la L mínima, la inductancia mínima y la inductancia de corriente permanente. Entonces, la inductancia mínima nos da 24 microhenrios, pero para si queremos o se quiere tener una corriente constante durante todo el circuito, se dice que por teoría se tiene que multiplicar por 1.25, o sea, el valor más el 0.25 para que para que la corriente se mantenga constante. De esta manera también entonces se calcula, bueno, hasta ahí llega la corriente. Ahora se calcula el condensador, que como se sabe el condensador es el duty cycle sobre la resistencia de carga por la frecuencia del rizado sobre 100. Entonces el condensador nos da 259 microfaradios. Listo. Entonces, como se encuentra en el circuito, que se lo voy a mostrar a continuación, entonces esta es la inductancia, este es nuestro diodo, este es nuestro MOSFET, la fuente de alimentación, nuestro condensador y la resistencia. Estos son los medidores que tenemos en el sistema, nuestro scope y un display para saber cuánto voltaje nos está saliendo. Listo. Entonces, a continuación ya tenemos esta parte medida, llamamos lo que esté dentro del Simulink y a partir de ello, entonces vamos a plotear lo que sería en cómo se comportaría el sistema a partir de una resistencia de 10 ohmios. Entonces todo carga hasta ahí y para mirar el comportamiento, entonces
lo miramos de esta manera y como se puede observar, entonces el comportamiento tiene un comportamiento muy rápido, donde el pico, ya un momento, listo, entonces donde esto está en milisegundos, lo tomamos a 200 milisegundos, y el voltaje, lo que se puede observar es que se estabiliza más o menos a un valor menor de 5 milisegundos. Entonces, de lo contrario, por otra parte, entonces tenemos un pico más o menos que llega a 40 voltios de salida. Entonces, de esta manera, nuestro sistema nos está arrojando que tiene una salida de 953 voltios a una resistencia de 10. Entonces, ahora lo que se hace es mirar cómo se comporta el sistema a diferentes resistencias y qué valores me permiten sacar la mayor eficiencia de todo el sistema. Entonces, para ello se calcula todo y miramos la siguiente gráfica. Ahí está plotando cada una de las resistencias. Lo que pasa es que no sé en qué momento como que se instaló MATLAB. Tuvimos problemas ahí con las gráficas que se están ploteando al revés, pero ya en un momento podemos ver cómo se muestra en definitiva. Entonces ahí lentamente empieza a plotear MATLAB y se empieza a ver que tienen diferentes tiempos de estabilización, diferentes picos, como por ejemplo, digamos, esperen, vamos a poner esto acá, vamos a verla, listo. Entonces todos estos son los picos de resistencias de hasta 100 ohmios, variando más o menos de 5 en 5, donde podemos ver que las primeras tienen un overshoot muy grande y asimismo todas llegan a un punto de un overshoot muy alto, más o menos 45 kHz. Entonces 45 voltios, perdón, y se estabiliza en un tiempo. Por ejemplo, la última resistencia, que es la de 100, llega hasta 130 milisegundos. Esto para un sistema es muy lento. Entonces acá se hizo una tabla de más o menos cómo se comportaba cada una de las resistencias. Entonces, como podemos ver, las resistencias empiezan de 5, 10, 15, 20, 25 y van variando, y a este punto encontramos cada uno de los voltajes que se fueron encontrando a la salida. Pero ¿qué pasó? Como se puede observar, ninguno de estas resistencias me llega al punto exacto de 27 voltios. ¿Qué puede pasar con esto? Si usted tiene un sistema donde el dispositivo exige o si restringe que solo tiene que ser un voltaje exacto, este sistema no permite que eso pase. Entonces, para ello y como complemento del laboratorio, se decide controlar este sistema. Entonces, ¿cómo se comporta o cómo es el circuito controlado? Entonces, el circuito controlado es el siguiente. Entonces, tiene el mismo circuito normal como lo veníamos trabajando de un BUTS, pero a partir de eso se hace la retroalimentación de este punto. Se pone la referencia, que la referencia se controla desde el script, como ya estaba diciendo. Se pone una ganancia proporcional para que llegue al punto de referencia en el sistema, y este es el PI para controlar. ¿Listo? Entonces este es como una restricción de nuestro duty cycle, y así vendría siendo todo el circuito en este punto de boots del convertidor de CDC boots controlado. Ahora nos vamos para el script y listo.
Entonces, acá se ponen los mismos. La idea es usted controlar, o la idea era controlar el mismo sistema, el mismo circuito con los mismos parámetros y mirar qué diferencias habían, cómo se comportaba y por qué se hacían, porque era mejor el controlado. Entonces, empezamos a controlar, digamos, empezamos las variables lo mismo: Bin 17 voltios, Bout 27, R 10 y el rizado 0.8. Igualmente el duty cycle se calcula igual, la inductancia mínima igual, la L igual, y todo se calcula igual. ¿Listo? Entonces vamos a mirar para confirmar de que sí se hizo efectivamente los valores. Y un momento, por favor. Entonces, acá está. Miren, entonces, condensador 259 microfaradios, el duty cycle de 0.518, la inductancia, pues la de corriente permanente, entonces de 30 microhenrios. Para continuar con esto, entonces se hace todo el sistema y se quiere saber cómo se comporta el sistema o el circuito a una carga de 10 ohmios. Entonces, para ello le damos continuar y miramos el plot. Entonces, como se puede observar, un momento que toca preview. Si se corta más o menos en el anterior, se controlaba más o menos como en 20 milisegundos. Entonces, en este punto podemos ver que la corriente y cada uno de los el voltaje tiene un pico, pues se puede decir que igualmente, pero más o menos ya digamos que en 18, o si se desea ser más preciso, más o menos como 22 milisegundos, ya termina con un pico permanente y no tiene ningún rizado de nada. ¿Sí? Entonces, para seguir continuando con todo el laboratorio, se quiere hallar todo el sistema con las mismas resistencias como se hizo anteriormente. Entonces, ya a continuación se mostrarán cada uno. Se puede identificar que la primera corriente, la primera resistencia de 5 ohmios tiene o me afecta a todo el circuito, donde indefinidamente me dice que como que me da más rizado entre pico a pico de voltaje salida. Entonces, ya un momento, ahí están ploteando cada una de las de las salidas a diferentes resistencias de carga. Como se puede observar, si recordamos en nuestro punto anterior, y ya como lo vamos a poner en un momento, estas resistencias me daban tiempos muy largos a este punto el tiempo máximo, pues donde usted se puede observar que la resistencia se estabilizaba, el voltaje de salida se estabilizaba, era casi 120 milisegundos. En este punto la máxima resistencia se está llegando casi a la mitad, 60 a 55 milisegundos. Entonces, asimismo, ya podemos ver acá, preview, listo. Sí tiene un overshoot alto, pero no tan alto como el anterior. El anterior, recuerden que llegaba a 45 voltios. Este llega a 40, punto máximo. Tiene baja o el rizado, el overshoot o la transición de la onda se estabiliza más o menos por total de las primeras resistencias en 22 milisegundos y se mantiene constantes. A diferencia del anterior, si lo podemos observar en este punto, no, se cerró. Ya ahorita lo podemos comparar. Entonces, ya en un momento lo podemos comparar. Entonces, acá se encuentran las dos gráficas. Esta es
sin control, y la del lado izquierdo, perdón, la del lado izquierdo es con control y la del lado derecho es sin control, donde si se puede observar, la transición o el tiempo de establecimiento de esta gráfica llega casi a la última resistencia es de 125 o 130 más o menos milisegundos, y acá con control la última resistencia que me controla el sistema está en casi la mitad, 45, 48 o 50 milisegundos. Por otra parte, el voltaje, el overshoot máximo llega a 45 mil voltios, y este solo simplemente llega a 40 voltios. Pero a comparación de eso y a mejoras del sistema, el controlador, ¿recuerdan la tabla donde ninguno sin control me podía llegar a los valores de 27, de 27 voltios? Entonces, al hacerlo con control, encontramos una tabla donde se puede observar que más de una resistencia me llega al punto específico y no me tiene ninguna, digámoslo, como se puede decir, ningún pico a pico que me pueda afectar un sistema. Por ello, entonces, se decide y se determina que todo sistema con control es mucho mejor, porque me asegura que lo que yo necesito es lo que realmente voy a tener a la salida. Estoy haciendo nuevamente todo el sistema porque necesito la tabla. Entonces ya en un momento la podemos ver. Bueno, y pues como sugerencia del profesor, todo se hizo en MATLAB 2020, gracias a la universidad que nos dio por esta licencia. Es muy bueno tener estas oportunidades porque nos permite experimentar nuevas áreas de trabajo. Entonces, gracias a esto pudimos realizar circuitos en MATLAB. Anteriormente también se podía, pero se tenían más problemas. Entonces, estamos esperando el resultado final para mostrar los resultados y compararlos con el anterior. Listo. Entonces, esta es la tabla final donde, como exactamente ustedes pueden ver y les puedo asegurar, que el control me permite que las variables sean de mili o micro voltios, la diferencia, o que me da que la salida sí me puede dar 27 voltios completos. Si mi sistema o mi dispositivo necesita 27 voltios, un buck boost con controlador me puede dar ese resultado a una resistencia de 45 ohms. Y más diferentes cargas también me lo pueden soportar. El sistema me puede soportar diferentes cargas también, como se puede ver acá. Entonces tiene una también de 65 y de 45, de 40 se puede acercar el sistema, y de 45 también. ¿Listo? Entonces este era todo el proyecto final. Así era como queríamos terminar, y de esta manera se terminó el proyecto final. Muchas gracias por mirar el proyecto. Gracias.